clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y en el resto de nuestro planeta. Un reporte a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas como siempre, y esta del Perú, del diario El Peruano. En realidad da cuenta de lo ocurrido el día de ayer, el pleno de ese Congreso peruano, que está plagado de problemas y demás cosas, censura a la presidenta del Parlamento. La decisión se tomó por 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones. La mesa directiva convocará una nueva elección con el objetivo de definir el reemplazante de Lady Camones. Por audios con César Acuña y legisladores de APP. Siguen los actos de desestabilización general, tengan o no razón, pero en realidad ya da cuenta de que un año y pico después ya tienen 2 presidentas del Parlamento. Y en el costado derecho, el pronunciamiento del presidente Pedro Castillo. El mandatario rechaza las acusaciones y dice que quedará a la cara. El jefe de Estado acudió ayer a la Fiscalía de la Nación. Si así se van a pasar, obviamente es mejor ya cerrar la puerta, despedirse y que gobiernen los medios de comunicación y aquellos poderes fácticos que intentan desestabilizarlo todo cuando en la presidencia no ponen a uno de sus empleados. Y abajo, en la parte inferior, aunque parecería chiquitico que aparezca aquí, sector agropecuario creció 3,5%. Si esa debería ser la noticia más importante, pues no, porque lo que pasa en el Parlamento, en la justicia, en los medios, es lo que más interesa a la prensa en general. A pesar de que el diario El Peruano, digamos, desde orden oficial, obviamente debería de haber destacado el crecimiento del sector agropecuario en el Perú. Y pasamos a la Argentina. Esta fotografía da cuenta de la pareja que el titular explica, el uno para el otro. Imágenes de video revelaron que Brenda Uliarte, la novia del agresor, estuvo presente en la esquina de Juncal y Uruguay en el momento del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. También fue posible reconstruir los movimientos de la pareja durante todo ese día jueves pasado. La investigación se concentra ahora en los celulares de 5 allegados a los detenidos y van a seguir insistiendo desde la derecha, desde el aparato mediático, de que todo fue un montaje, todo fue un show. Pero las pruebas saldrán en su momento y todos tendrán que someterse a la verdad, que es el tema que en realidad preocupa a todos. ¿Qué intentaron con este intento de magnicidio? ¿Hacia dónde apuntaban? ¿Qué querían? ¿Qué conexiones tenían? Es lo que no quieren en la derecha y en el aparato judicial y mediático. No quieren que se conozca. Y vamos al Mercurio de Chile a propósito de las secuelas que trajo el triunfo del rechazo. El presidente Gabriel Boric realizará un cambio de gabinete hoy y se reforzaría la presencia del socialismo democrático del comité político. Es decir, eso es lo que anuncian, pero no se sabe en realidad si eso es así. Ayer se reunió efectivamente el comité político en el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile, para evaluar la situación, y todavía hay secuelas de del impacto que ha causado también, por supuesto, en el progresismo latinoamericano este acontecimiento en Chile. De hecho, en el costado derecho, lo que está aquí planteado, el expresidente Ricardo Lagos dice: el proceso fue un fracaso, una falla de la política chilena. Señala estar muy preocupado por el ambiente en el país. Claro, es lo que buscaba la derecha, y obviamente también las irregularidades en algunos manejos de orden mediático, político, en la campaña a favor del apruebo, es lo que está pendiente. Pero hay planteamientos, diálogos, acuerdos en el Congreso chileno para ver por dónde se sale hacia un proceso constituyente que modifique, porque incluso las encuestas señalan que un 70% de los chilenos no están de acuerdo con la constitución actual, pero no estaban de acuerdo tampoco con el texto propuesto desde la Asamblea de la Convención Constitucional. Pero bueno, ahí seguiremos analizando esta situación. Miren esa portada, del populismo puede frenar al sector agrícola. Los señores del diario La Hora, ya no sé para qué lo estamos tomando en cuenta, de verdad que a veces solamente sería
interesante tocarlos para valorar y evaluar su calidad ética y periodística. Populismo puede frenar al sector florícola. ¿A quiénes se refieren con populismo? Veamos lo que dice la nota abajo. Los pedidos del sector indígena en las mesas de diálogo con el gobierno podrían cerrarle mercados al sector florícola formal. Los pedidos del sector indígena. ¿Cuáles fueron los pedidos del sector indígena? Por supuesto, el control de precios, la atención inmediata a las comunidades campesinas, la atención en el agua, pero los sectores florícolas que están copando incluso el abastecimiento de agua no quieren perder su gran negocio. El retiro de las regalías incluso podría afectar las exportaciones, las regalías que obtienen quienes, los sectores florícolas. Desde el sector productivo califican de populista el pedido de la CONAIE. Ahí está, eso es. Ahí tiene. Y en la parte inferior, una mentira total. Chile le dio un golpe mortal a la izquierda iberoamericana. ¿A la izquierda iberoamericana? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Es un golpe mortal? ¿De verdad están convencidos de eso? ¿O ya están convencidos de que incluso van a poder actuar en base a eso en otros países como Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, donde hay elecciones en octubre próximo? Están envalentonados los derechistas y los neofascistas del diario La Hora. Y aquí la portada de O Globo, por supuesto, tiene que ver mucho con la actualidad noticiosa de Brasil, pero en la parte superior, por supuesto, se destaca lo fundamental. Aquí las encuestas y en la parte interna de este diario, obviamente se hace un destaque. Lula se mantiene al frente con un 44% y Bolsonaro tiene un 31%. Lo que aquí se aprecia, efectivamente, es que en el tratamiento de las encuestas se nota un leve descenso del señor Bolsonaro. No crece Lula da Silva, al contrario, se mantiene en ese porcentaje según esta encuesta desde hace algunas semanas, mientras que en la parte inferior sí hay Simone Tebet aumenta, Ciro Gómez aumenta un poco más, es decir, Bolsonaro pierde puntos en las encuestas, pero no porque crezca Lula, sino porque los que vienen detrás de de Bolsonaro, han crecido en los últimos días. Y en la parte inferior, por supuesto, de la fotografía que dio la vuelta al mundo de la nueva primera ministra de Reino Unido, que ya lo comentaremos más adelante en otras portadas. Y también, por supuesto, el ministro de Brasil, Fachin, restringe los decretos presidenciales sobre el uso de armas. Señala que hay un riesgo de violencia política y los aliados de Bolsonaro rechazan esta medida. Vámonos a la portada de Últimas Noticias de Caracas. Este martes 6 de septiembre, los consejos comunales renovarán liderazgos. El presidente Nicolás Maduro, planteó la elección de los jefes de 22.000 consejos. Veamos qué dice la nota para entender mejor. El mandatario se refirió este lunes al proceso de renovación de los líderes de base del Partido Socialista Unido de Venezuela y resaltó que es una evidencia del talante democrático de la revolución bolivariana. Maduro considera además como una necesidad el fortalecimiento del movimiento comunero del país, que fue también uno de los legados del presidente Hugo Chávez Frías. Y la foto inferior plantea algo muy interesante: mega decomiso de droga. El comandante general Domingo Hernández informó sobre la incautación de más de 2,5 toneladas de droga entre marihuana y cocaína que fueron halladas en un peñero avistado en las costas del estado Falcón. Al revisar la embarcación, los militares localizaron 121 bultos que contenían 5.000 panelas, dice, de marihuana y 7 panelas de cocaína. Un mega decomiso de droga en Venezuela. Pasamos a Milenio, lo que les mencionaba, la foto que dio la vuelta al mundo por la imagen, por la postura y por el enfoque de la fotografía. La primera ministra de Gran Bretaña será Liz Truss. Liz Truss, vamos a ver más adelante otra portada con respecto a este tema, pero Milenio lo destaca a propósito también del interés que hay alrededor de lo que ocurra con respecto a la situación en Ucrania y la postura de la primera ministra en ese sentido. Vamos a ver esta portada, ahí está. ABC, una discípula de Thatcher para calmar al partido y al Reino Unido. Brexiter del ala más dura y partidaria de aumentar la presión sobre Putin, Liz Truss se impone a su rival en los Tories y se convierte en la primera ministra británica. Ya ayer incluso salieron, hoy en la
En la madrugada también hay varios reportajes que hemos podido observar a propósito de su trayectoria política, y en el año 1994, cuando era muy joven todavía, hizo una exposición pública, política, militante, donde pedía eliminar la monarquía en Gran Bretaña. Esa fue su postura hace casi 20 años, en el año 94, por supuesto, y ahora querríamos escucharle a ella, a Liz Truss, a ver si vuelve a insistir en que se tiene que eliminar la monarquía. Veremos si salen a colación esos videos. Y en la parte superior, algo que ya preocupa todos los días en Europa: el alza de la energía y la falta de materias primas paralizan la industria española. El sector reclama al gobierno medidas urgentes para no tener que endurecer los ajustes en el empleo y la producción. Lo que deberían hacer los señores del sector productivo de España es de reclamarle al señor Pedro Sánchez que salga, deje de ser parte del aparato militar en disputa con la OTAN contra Rusia, y ahí se acaba el problema. La presión no es para que el gobierno tome medidas, sino para que la OTAN y Estados Unidos salgan de ese conflicto en Ucrania y dejen en paz a toda la región. Pasemos a los portales informativos. Lo que ya advertíamos del día de ayer: el huracán Key deja al menos 3 muertos en Guerrero, México. Se espera que el ciclón se intensifique a la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de 5 en algún momento de este martes. Pero ya los impactos se hicieron notar, pasó la zona de México y hay 3 muertos en el estado de Guerrero de México. Vamos al costado derecho. Indígenas brasileños se movilizan en defensa de la Amazonía. El presidente de Venezuela constituyente chilena fue maniatada, señaló ayer, y México presentará ante la ONU una propuesta de tregua mundial, que es lo que deberían hacer los europeos principalmente para poder garantizar el desarrollo, el abastecimiento de energía, bajar los precios y mantener un equilibrio en el planeta. Pasamos al Nodal y ahí se ve la fotografía que también se destacó el día de ayer en algunos espacios informativos. Luego del triunfo del rechazo, Gabriel Boric, presidente de Chile, se reunió con los primeros mandatarios del Senado y la Cámara para avanzar en un nuevo proceso constituyente. Lo que mencionábamos, aquí hay algunas propuestas, hay algunos caminos que se analizan, se especula algunas fórmulas para empezar desde el propio Congreso y desde el Senado la formulación, la redacción de una nueva constitución para Chile. Y acá en la parte inferior se destaca la entrevista con Rafael Correa. Ganar las elecciones y asumir la presidencia en América Latina no es captar el poder. Una entrevista que se destaca en el portal de Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe. Esto es efectivamente algo que ya se ha señalado en varias ocasiones y que en la voz del expresidente ecuatoriano Rafael Correa tiene mucho más sentido por toda su experiencia al frente del poder durante 10 años. Y aquí Radio Francia Internacional destaca: Rusia asume que corta el gas a Occidente como respuesta a las sanciones. Es lo que estamos planteando. Este es un tema súper complicado, complejo para Europa y para Occidente entero, como se destaca en este portal informativo, donde no se ha destacado, por supuesto, las manifestaciones que hubo en Francia y en República Checa. No aparece en ninguna parte toda esa manifestación que se produjo el día domingo en contra de la guerra, a favor de levantar las sanciones contra Rusia, arreglar la situación, que el propio presidente francés Emmanuel Macron ha dicho que ellos no van a dejar de intentar hablar con Rusia para resolver este problema. Por supuesto, como se trata de una postura distinta a la establecida en la matriz de Occidente, pues no aparece en ninguna parte, ni siquiera en Radio Francia Internacional. Vamos cerrando con la agencia EFE. Biden, presidente de Estados Unidos, se arropa con los sindicatos para seducir el voto de los trabajadores. ¿Qué dice EFE? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró este lunes el Día del Trabajo en el país, participando en eventos sindicales en 2 estados clave para las elecciones legislativas de noviembre, donde se reivindicó frente a los republicanos como el mayor defensor de los trabajadores. Si alguien le cree, pues sea feliz con esa declaración, porque en la práctica el señor Joe Biden a favor de los trabajadores creo que ha hecho muy poco, pero demasiado poco como para entender que ahora se reivindique como un defensor de los trabajadores de Estados Unidos. No con eso queremos avalar lo que hizo el señor Donald Trump, pero el incremento del empleo sí fue considerable al inicio de la gestión del señor Donald Trump, mientras que en la de Joe Biden hay todavía muchos problemas.
Hagamos una pausa y enseguida volvemos.